Bienvenidos a esta nueva sección del curso Acrobat Pro. Estamos en esta nueva sección denominada formularios y firmas. Vamos a ver todo lo relacionado a la creación, configuración y digitalización de formularios. Así es que quédate porque vamos a comenzar y estamos trabajando, como ves, en este segundo grupo llamado formularios y firmas. Vamos a comenzar a crear un formulario a partir de un archivo individual y para eso nos vamos a ir aquí a esta opción que dice preparar formulario. Si le damos acá, simplemente nos va a dar estas opciones y lo que queremos es darle aquí en el icono. Y como ves, me ha cambiado, estamos aquí en herramientas, me ha pasado al documento que tengo abierto y ha detectado ese documento y vamos a comenzar a crear este archivo individual. Importante, dos cosas, que si quieres que este documento eh, necesite de una firma, debemos marcar esta opción y por supuesto que sí necesita una firma porque es un contrato. Luego tenemos la otra opción que aparece acá y dice la detección automática de campos de formulario está activada. ¿A qué se refiere detección automática de campos de formulario? Son todos estos campos que vemos acá, esas líneas horizontales, son campos a rellenar. Significa que cuando esto está desactivado, lo que hace Adobe Acrobat es no detectar esos campos, pasarlos por altos y no tendría sentido. Aquí dice cambiar. ¿Dónde podemos cambiar si tuvieran esto desactivado? Es importante que esté siempre activado cuando se trata de formularios. Pero bien, vamos a ir por acá y como ves me lleva a preferencias. Estamos en formularios y aquí está la opción de detectar campos de formulario automáticamente. Aquí está activada, debe estar así. Si no lo quieres, lo desactivas y no hay problema. Luego tenemos todo esto que yo recomiendo que quede marcado. Aquí dice mostrar rectángulo de enfoque. Los rectángulos de enfoque son rectángulos enfocados con un color. ¿Y cuál es el color? Es este color que está acá. Nosotros lo podemos cambiar. Aquí está este. Quizás a ti te llegue de otro color. Yo voy a cambiarlo por uno distinto. Podría ser un gris. Vamos a dejarlo un poquito gris, más o menos por ahí. Y ese va a ser el color de resaltado de cada uno de los campos. Dice acá mostrar el color del borde para los campos. Vamos a decirle que sí, que los muestre, no hay problema. Y voy a darle en aceptar. Y ahora sí, estamos listos para darle en inicio. Y aquí me dice que debo guardar el documento. Yo lo voy a guardar. Luego que tengo uno que ya había guardado con anterioridad. Vamos a ver, es este. Voy a darle que lo reemplace y listo. Aquí se ha digitalizado mi formulario. Como ves, este es el color que yo le he asignado a los rectángulos. Normalmente viene de otro color, pero es un color que para mí es bastante feo, honestamente. Entonces eso queda a criterio de cómo lo quieras ver. Voy a darle acá en vista previa y este sería el documento que le llegaría a la persona para que lo empiece a llenar. Como ves, aquí iría la fecha de la sesión, aquí iría lo que es el mes, el año y todo lo que tiene que ver con datos. Este documento, este contrato fue creado en Word y como ves lo guardé como PDF y aquí está digitalizado. Esta es una forma de cómo podemos ahorrar tiempo enviando, ahorrar papel, incluso enviando este tipo de documentos digitalizados simplemente para completar. Hay cosas que sí se tienen que mejorar, como por ejemplo acá donde dice el lugar de la sesión, como ves, domicilio, aquí no hay forma de que lo puedan llenar. Entonces esto tiene que ser configurado para que haya unos rectángulos para lo que es su debido completado. Así es que nada más te estoy mostrando, esto sería, y al final aquí ha detectado esta caja y todo esto lo podemos cambiar. Yo voy a volver por acá a editar y voy a irme a lo que es
vamos a comenzar desde arriba. Vamos a recorrer todo lo que tiene que ver con estos campos y vamos a empezar con lo que es, dame un segundo, vamos a comenzar con este campo. Voy a darle un clic derecho y me voy a ir a propiedades y en propiedades voy a darle aquí y como ves aquí está todo lo relacionado a este campo. Aquí en general dice el nombre del campo. Como ves, cuando le damos en vista previa no aparece el nombre del campo, tampoco aparece la descripción emergente. Aquí en la descripción emergente la puedes cambiar. Yo la verdad que lo dejo tal como está. En tipo de campo, si le damos en desplegar, encontramos todos estos campos. Si es texto o si es números, puedes dejarlo así en texto. Si es una firma, tienes que cambiarlo. Si es una inicial, si es un título, si es por ejemplo un correo electrónico, si es una fecha, eso debería ser diferente. Ok, luego dice funciones de participante. Aquí podemos decir quién es el que participa en el llenado. Puede ser cualquiera. Normalmente vienen cualquiera y aquí tenemos una serie de firmantes. Luego tenemos aquí otras opciones como por ejemplo vamos a ver, vamos a irnos a lo que es el aspecto. Aquí tenemos que no tiene bordes este campo, pero aquí le podemos agregar uno. La verdad es que se ve bien. Está más que perfecto. Como está, aquí podemos cambiar el tipo de letra y aquí el color del texto, normalmente es negro. La posición está por acá y la unidad está en milímetros y aquí simplemente lo que yo voy a configurar. Como ves, no configuré nada, todo lo dejé tal cual. Bueno, aquí sí tendríamos que configurar en algunos casos, pero normalmente está bien como texto porque el texto es para letras y números, pero en opciones sí yo lo voy a colocar al centro para que cuando escriban aparezca en el centro. Luego aquí la opción de revisar ortografía, muy importante, desplazarse texto largo y le daría en cerrar. Ahí estaría. Luego vamos con esta otra, vamos a darle en propiedades, es decir, aquí tenemos que ir revisando todos los campos para que nos aparezcan de una forma perfecta. Dice acá de, aquí podría ser mes. Vamos a ponerle mes. Y aquí mes a realizar sesión. Ok. Le doy cerrar. Y como ves, no cambia nada. Es lógico que no va a cambiar nada. Pero cuando le damos clic, como configuramos que escriba en el centro, como ves, ahí aparece en el centro. Si le damos acá, como ves, ahí aparece y cuando nos colocamos aparece la descripción que le pusimos, mes a realizar la sesión y se empezaría a escribir en el centro. Aquí pasaría lo contrario, como ves, no hemos configurado al centro, sino que a la izquierda. Le voy a dar acá nuevamente a editar y quiero que vamos a ver, vamos a ir a lo que son algunos campos para revisar. Ok, aquí iría lo que es también texto, aquí número, está bien como texto, aquí nombre, aquí identificación, está bien el texto. Aquí iría dirección, correo. Aquí vamos a darle clic derecho, vamos a ir a propiedades y en opciones, perdón, en lo que es general, vamos a cambiarlo de tipo de campo texto a lo que es correo. De esa forma le estamos indicando a Acrobat Pro que este campo es exclusivo para correo. Ok, aquí todo esto que dice acá, descripción emergente, tiene que ver con alguna indicación. Es como los comentarios que le estamos indicando qué es lo que tiene que poner en determinado campo. Voy a darle aquí cerrar porque aquí es más que evidente que lo que tiene que poner es el correo electrónico. Sin embargo, acá en dirección, este es mi caso, ¿verdad? El caso de ustedes puede ser otro. En este caso dice dirección. La dirección, aquí le voy a poner dirección de su domicilio.
para el envío de fotos impresas. Ok, le doy ahí, punto, le doy en cerrar y si le doy en vista previa y me ubico por acá, como ven, dirección de su domicilio para el envío de fotos impresas. Esto es importante, es una indicación que le estamos dando. El teléfono no podemos ponerle número porque texto abarca eso. Dice acá lugar de la sesión, domicilio del cliente. Aquí, ¿cómo podría llenar esto el cliente? Si no hay cómo. Eso lo vamos a ver en el siguiente o los dos siguientes capítulos para que quede bien claro. Domicilio del cliente, que es parecido a esto, ¿verdad? Vamos a ir por acá, porcentaje de descuento. Esto de porcentaje de descuento es a cuánto asciende el porcentaje que se le va a aplicar a este precio simbólico que he puesto acá. Bueno, aquí están todo lo que contiene esta sesión. Luego acá esto está bien texto y vamos a ir al final. Bueno, esto debería ser, esto lo vamos a configurar en los siguientes capítulos. Luego vamos a ir a esta parte, aquí. Esta parte es muy importante. Yo le voy a dar en propiedades y como ves está como un tipo de campo texto. Aquí le vamos a poner un nombre, firma digital. Y aquí le voy a poner una descripción emergente. Por favor, firmar el contrato. Y punto. Vamos a decirle que esté al centro. Revisar ortografía, desplazar texto. Esta opción que dice multilínea es cuando hay que escribir más de una línea, se entiende, por supuesto. Entonces, como ves, no es necesario porque todos son rectángulos de una línea. Voy a darle en cerrar. Y aquí si te preguntas cómo hago para ampliar esto, entonces lo que hacemos es ubicarnos por acá para que la firma de lo que es el cliente vaya en esta zona. Sin embargo, en los siguientes capítulos vamos a recorrer todo esto y vas a ver cómo también podemos cambiar este cuadro por otro. Entonces me vengo aquí a vista previa y aquí iría la firma de lo que es el cliente y una vez firmado le daría en enviar. Aquí aceptaría este campo, por ejemplo, debería estar al centro para que el check aparezca exactamente ahí al centro. Le doy cerrar, vista previa y como ves aquí aparecería en el centro. Pero todo esto lo vamos a ver en los capítulos siguientes. Aquí nada más fue la creación de un formulario a partir de un archivo individual. Aquí como ves lo vamos viendo cómo se iría llenando. Aquí si yo empiezo a escribir sesión, por ejemplo, voy a ponerle 22. Aquí como ves la fuente se ve un poco grande, bastante grande. Aquí voy a ponerle enero. Ahí se ve bien. Y aquí le voy a poner, vamos a ver, 2023. Ahí se ve bastante grande. Pero recuerda que es un formulario. Si yo vuelvo por acá, el texto se ve grande. Esto lo podemos manejar aquí, recuerda, en lo que es aspecto. Y aquí tamaño de la fuente está en automático. Lo podemos dejar a un tamaño de por lo menos un 14. Pero recuerda que todo esto lo tienes que hacer en cada uno de los cuadros. Esto es importante tomar en cuenta. Aquí está bien y aquí yo lo puedo pasar también a un 12 o a un, vamos a ver, a un 14 y que esté al centro. Puede ser por ahí y vamos a ver en lo que es el aspecto. Creo que está bien y le daría en OK. Pero bien, voy a eliminarlo porque por el momento no hay que llenarlo. Listo, voy a dar aquí en editar y llegamos al final de este capítulo. Vamos a ver en el siguiente la creación de menús desplegables, la creación de botones de opción y demás.